este vídeo te enseñaré paso a paso cómo invertir en la bolsa de valores y ganar dinero con ello. Es muy importante que primero entiendas los motivos de por qué invertir en bolsa y qué es la bolsa de valores. Una vez pasada esta etapa inicial, desarrollaré cómo invertir en bolsa, estrategias de inversión, cómo declarar impuestos, tanto si se gana como si se pierde dinero, hasta que lleguemos al punto de cómo empezar a invertir en bolsa paso a paso. Y es que te explicaré todo lo que necesitas saber para que aprendas cómo invertir en la bolsa de valores aunque tengas poco dinero. Por eso en la barra de reproducción del vídeo dejaré los distintos capítulos para que puedas avanzar o retroceder según el que más te interese. Además, en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo encontrarás otros enlaces de interés, cursos, tutoriales, estrategias de inversión, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin la necesidad de invertir tu dinero. Creo que has descubierto este curso en uno de los mejores momentos de toda la historia para invertir en bolsa. Durante estos últimos años hemos sufrido una pandemia global, nuevas guerras que están posicionando a medio mundo, récords inflacionarios no vistos en décadas e impresión de trillones de dólares en cuestión de meses. Visto así puede parecer un escenario poco esperanzador e incluso negativo. Sin embargo, dentro de los mayores momentos de miedo e incertidumbre es cuando se generan las mejores oportunidades para ganar dinero. Y dentro de este escenario, en el cual podríamos definir una paleta gigante de problemas, hay dos problemas que destacan por encima del resto: la jubilación y la inflación. El caso de la inflación es muy sencillo. La inflación media en España es del 2%, independientemente de que haya momentos en los cuales la inflación sea mayor y momentos en los cuales la inflación sea menor. Si tú vas a tu banco y depositas 20.000 euros en ese banco, al cabo de 15 años esa inflación del 2% va a haber hecho mella en ese dinero y tendrás un poder adquisitivo de unos 14.700 euros. Esto no significa que tú entres a tu banco después de 15 años y en vez de 20.000 veas 14.700. Lo que ocurrirá es que tú seguirás viendo la misma cifra, sin embargo podrás hacer menos cosas con la misma cifra. ¿Por qué? Pues porque la inflación provocará que el precio de otros productos y otros servicios vaya incrementando poco a poco. Sin embargo, tú seguirás teniendo 20.000 euros, con lo cual con esos 20.000 euros podrás hacer menos cosas, perdiendo un poder adquisitivo en 15 años de 5.230 euros aproximadamente. En el caso de la jubilación, el tema ya es bastante más complejo. Para quien no lo sepa, la jubilación funciona de la siguiente manera. Año tras año, las personas que trabajamos nos quitan una parte del salario para que cuando seamos mayores y no trabajemos, podamos seguir ingresando dinero para vivir. El tema es que el dinero que pagamos con los impuestos no se guarda en una caja con nuestro nombre esperando a que lo usemos cuando nos jubilemos, sino que ese dinero se usa para pagar a las personas que ya están jubiladas. Imagínate una pirámide en la cual las personas de abajo van pagando a través de los impuestos a las personas de arriba que ya están jubiladas. Pues en España esto siempre ha funcionado bastante bien, ya que además después de la posguerra hubo una explosión de nacimientos. Te sonará bastante la expresión baby boom. Pues bien, a las personas nacidas entre el año 1957 y 1977 se les llama generación baby boom. Esta generación del baby boom, por lo que sea, no ha tenido tantos hijos como se esperaba, con lo cual se ha invertido de alguna forma la pirámide, ya que no hay poca gente jubilada y mucha gente joven pagando, sino que ha empezado a ocurrir al revés. Hay mucha gente jubilada y poca gente joven pagando. Como el gobierno vio el problema al cual nos estábamos acercando, se creó la hucha de las pensiones, una hucha en la que se iba depositando dinero año tras año por parte del Estado a través de los impuestos de las personas para que en el momento en el cual la generación del baby boom se jubilara pudiera cobrar sus pensiones. Y como puedes ver, todo iba viento en popa, ya que se llegaron a acumular 67.000 millones de euros desde el año 2000 hasta el año 2011. Pero de repente llegó la crisis y España decidió que ese fondo de emergencia era necesario para, entre muchas otras cosas, pagar desempleos, lo que provocó literalmente que ese fondo se desplomara un 92,54%, pasando de casi 67.000 millones a 5.000 millones en el año
2022. Han pasado los años y evidentemente la generación Baby Boom ya necesita cobrar sus pensiones porque se ha ido pagando a algunas personas, pero han seguido incrementando las jubilaciones. El tema es que España ha visto que no hay dinero para pagar esas pensiones y ¿qué ha decidido hacer? Endeudarse. De hecho, a finales del año 2024, como puedes comprobar, la deuda ya estaba por encima de los 1.600 millones de euros. Y esto tiene decenas de consecuencias en materia de alquiler, sanidad, inmuebles, fondos públicos, educación, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que de entrada no paramos de perder dinero. El salario no te lo están subiendo, pese a que la inflación cada vez te hace más pobre. Y la jubilación no la vas a ver pese a que cada mes te quitan dinero por ese motivo. Así que, ¿qué nos queda dentro de este escenario? La respuesta es sencilla: invertir. Y ahora estamos en una etapa muy inicial, luego más adelante hablaré largo y tendido de cuánto dinero se puede ganar, cómo se puede invertir, rentabilidades, riesgos, etcétera, etcétera. Pero simplemente para que te hagas una idea de qué se puede conseguir con la inversión, si volvemos a la tabla de antes, vemos que teniendo 20.000 euros, depositándolos en un banco y creyendo que esto nos protege, a los 15 años ya hemos perdido más de 5.220 euros en materia de poder adquisitivo. Pues bien, si esos 20.000 euros, en vez de dejarlos en un banco, los invertimos, en 15 años significaría una inversión de 1.333,33 euros al año y 111,11 euros al mes. Es algo que no repercute en una gran cantidad, al menos para un estilo de vida que nos permita pues, pagar la casa, la luz, la comida. Evidentemente, si hay un único salario, hay hijos y hay actividades extraescolares y hay viajes y demás, pues vamos más apretados. Pero en términos generales, 100 euros al mes, más o menos, euro arriba, euro abajo, se pueden invertir. Pues bien, invirtiendo 1.333 euros al año durante 15 años, fijaros la diferencia. Y es que a un 7% de rentabilidad anualizada, invirtiendo esa cantidad, al cabo de, como digo, 15 años hemos invertido 20.000 euros. Sin embargo, no terminamos con 20.000 euros, terminamos con 32.171. Respecto a lo que ocurría anteriormente, 14.771, hay prácticamente 20.000 euros de diferencia. Es decir, habría casi 18.000 euros entre una persona que tenga 20.000 euros, los deje en el banco y se olvide, y una persona que tenga 20.000 euros y esté invirtiendo 1.333 euros al año. Y simplemente como disclaimer, esta rentabilidad ya está exenta de inflación, simplemente porque he puesto un 7% anual. Luego ya hablaremos de rendimientos, de lo que se puede ganar y de lo que no se puede ganar, pero esto es limpio, esto ya es contando con esa inflación del 2% anualizado. Y entendiendo por qué es importante invertir, voy a explicar qué es la bolsa de valores. Y es que la bolsa o bolsa de valores es un mercado organizado que facilita la compra y venta de activos financieros. Su función principal es el hecho de facilitar el intercambio de esos valores entre particulares, inversores, empresas y otras entidades, proporcionando liquidez y transparencia. Sería un poco como un mercado cualquiera. Tú cuando vas al mercado a comprar carne, a comprar verdura, a comprar fruta, lo que sea, lo que encuentras es un espacio que facilita el hecho de poner en contacto al payés de turno o al ganadero de turno con personas interesadas en comprar esos productos, y el mercado pone unos puestos, unas tiendas para facilitar ese intercambio. Pues la bolsa de valores sería un poco un mercado moderno. Algunas de las principales bolsas del mundo son el NYSE, New York Stock Exchange, en Estados Unidos, el Nasdaq, también en Estados Unidos, la Bolsa de Valores de Londres, LSE, en Reino Unido, y la Bolsa de Tokio, JPX, en Japón. Imagínate que analizas el mercado y por lo que sea crees que las acciones de X empresa van a valer más en los próximos días. Actualmente el precio por acción es de $100 y tú decides comprar 10 acciones, con lo cual
Te gastas $1000 en esa compra, ya que 10 acciones por $100 la acción da un total de $1000. Después de una semana, las acciones de esa empresa valen $120, así que decides vender todas las acciones que has comprado. 10 acciones por $120 la acción da un total de $1200. Así que has ganado comprando barato y vendiendo caro un total de $200. Y lo normal es que cuando hablamos de bolsa de valores nos vengan a la mente acciones, es decir, empresas. Apple, Tesla, Coca-Cola, etcétera, etcétera. Sin embargo, si recuerdas lo que he dicho en la definición de bolsa de valores, he hablado de mercado organizado que facilita el intercambio de activos financieros. Así que a continuación voy a explicar en qué se puede invertir en la bolsa de valores. Las acciones son partes de una empresa que se puede comprar. En el momento en el cual la empresa va obteniendo mejores resultados, su valor crece. Cuando su valor crece, los inversores están dispuestos a pagar cada vez más dinero por la misma acción, con lo cual la rentabilidad de esa acción y de las personas que han comprado la acción cada vez es mayor. Algunos ejemplos podrían ser Microsoft o Amazon. Los bonos son préstamos que los inversores hacen a gobiernos o a empresas a cambio de intereses. Tú le prestas dinero al gobierno de un país, por ejemplo, y ese gobierno te va a devolver el dinero con intereses. En el momento en el cual hay cada vez más probabilidades de que ese gobierno te devuelva el dinero, porque es un país más seguro, por la moneda, por lo que sea, la probabilidad de que ganes dinero es menor porque se trata de una inversión más segura, con lo cual con menos retorno. Un ejemplo sería los bonos del Tesoro en Estados Unidos. Los fondos indexados son réplicas de conjuntos de activos que facilitan su inversión. Por ejemplo, si tú quieres invertir en todas y cada una de las empresas del S&P 500, que como su propio nombre indica, engloba 500 empresas, en este caso las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, tendrías que gastarte unos $150.000. ¿Por qué? Porque tienes que comprar una acción del precio de cada una de las diferentes empresas. Sin embargo, puedes comprar un fondo indexado que englobe todas esas acciones, invirtiendo la cantidad de dinero que tú quieras. Luego hablaremos largo y tendido de los fondos indexados y ya verás que hay de todo tipo. Las materias primas son recursos naturales o productos básicos utilizados para la producción de bienes y servicios. Tenemos productos ganaderos como la carne de vacuno, materias primas relacionadas con la energía como el petróleo o incluso metales preciosos como el oro. Y te podrías preguntar, oye, entonces, ¿cuál es el mejor activo financiero para invertir en bolsa, para ganar dinero invirtiendo en bolsa? Pues mira, de entrada, si te enseño esta gráfica, podrías pensar que lo son las acciones. ¿Por qué? Pues hombre, muy sencillo. Desde el año 1925, si hacemos una comparación entre acciones, bonos del tesoro, etcétera, etcétera, podemos ver cómo lo que más rendimiento genera es claramente las acciones, por encima de los bonos del tesoro, por encima del oro, etcétera, etcétera. Pues bien, esto podría indicarnos que lo mejor para ganar dinero invirtiendo en bolsa es comprando acciones. Sin embargo, cuando tú compras una acción de Apple, por ejemplo, no estás diversificando porque estás comprando Apple. Apple es cierto que puede subir esto, puede subir más o incluso puede subir menos, pero lo que está claro es que no estás diversificando. Además, es muy importante que si quieres ganar dinero no compres Apple, porque Apple seguirá subiendo, pero subirá mucho menos que otras acciones que estén infravaloradas. Ahí tienes que ser consciente de la dificultad de encontrar acciones que estén infravaloradas. Y finalmente, esto no lo sabrás, pero te lo digo yo, el 80% de las acciones que existen no obtienen retornos positivos. Con lo cual, este gráfico tan alcista de las acciones no está empujado por el 100%, ni por el 90%, ni por el 80%, ni por el 70%. Está empujado prácticamente por el 20% del conjunto de acciones más importante. ¿Cuál es la mejor opción entonces? Si las acciones es el activo financiero que mayores rendimientos da, sin embargo tiene unos puntos negativos que decantan a mejor invertir en otro tipo de producto, ¿en qué tenemos que invertir en bolsa? Pues la respuesta es en fondos indexados.
Los fondos indexados son fondos de gestión pasiva, lo cual implica que no hay constantemente compras y ventas o no hay movimientos dentro del propio fondo. Hay un fondo que recoge un conjunto de activos determinado y específico y ese es el conjunto de activos en el cual tú vas a estar invirtiendo. No va a haber intercambio por sale una empresa, entra otra, sale un activo, entra otro activo, etcétera, etcétera. Uno de los beneficios más importantes a la hora de invertir en fondos indexados es que tú no tienes que estar constantemente buscando y viendo en qué vas a invertir. Tú eliges un activo, tú eliges una tipología, un tipo de fondo y ya está, compras un producto genérico, un producto que engloba otros muchos productos. El hecho es que podrías decir, oye, yo es que no quiero invertir en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, yo quiero invertir en las tecnológicas o quiero invertir en las de inteligencia artificial o lo que sea. Perfecto, pues en vez de comprar un fondo indexado que haya comprado las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, lo que vas a hacer es buscar un fondo indexado de acciones de Estados Unidos relacionadas únicamente con la inteligencia artificial o con la tecnología o con la biotecnología, con lo que tú quieras porque hay de todo tipo. En este caso, en vez de estar buscando una aguja en un pajar, es decir, una empresa que te pueda dar resultados dentro de los miles y miles de empresas que hay en el mundo, estás comprando el pajar entero, estás comprando las empresas de este sector, las empresas de este país, las empresas de esta moneda, y eso te permite el ser propietario del pajar, con lo cual ganar un rendimiento menor, pero ganar en tranquilidad, ganar en seguridad y ganar a largo plazo. Y entendiendo qué es un fondo indexado, te voy a explicar qué fondo indexado elegir. Lo primero es entender las diferentes categorías. Tenemos fondos indexados de renta fija, más tirando a bonos del tesoro, o fondos indexados tirando a renta variable, es decir, acciones de diferentes índices y diferentes países. Tenemos fondos indexados basados en la geografía. Es decir, si compramos un fondo indexado del S&P 500, estamos invirtiendo en Estados Unidos, pero podemos irnos a algo más MSCI World, lo veremos ahora a continuación. Esto es un fondo del mundo en general, o podemos buscar un fondo indexado de Asia o de Japón específicamente. En definitiva, fondos basados en la ubicación geográfica de las empresas que conforman dicho fondo. Tenemos fondos indexados basados en el sector. Biotecnología, electricidad, agua, software, etcétera, etcétera. Y tenemos fondos indexados acumulativos o de distribución. Los fondos indexados de distribución, cuando las empresas del fondo reparten dividendos, si es que los reparten, te los van a dar a ti. Los de acumulación, cuando las empresas del fondo reparten dividendos, si es que los reparten, en vez de darte a ti el dinero del dividendo, lo que hacen es reinvertirlo automáticamente en el fondo. Y ahora te explicaré cuáles son los mejores fondos de inversión en términos generales. Sin embargo, lo que primero te quiero enseñar es cómo analizar un fondo de inversión. En el momento en el cual tú pones el nombre de un fondo de inversión, porque te han hablado bien de ello, siempre vas a encontrar en la parte inferior o en la parte superior un concepto llamado ISIN. Este ISIN de aquí es lo que tú tienes que copiar para, de alguna forma, tener el carnet de identidad de ese fondo. Este ISIN lo copias, lo pegas, lo pones en Google y te van a salir un montón de sitios donde puedes comprar dicho fondo. Entonces, simplemente para que lo veamos, en términos generales siempre encontrarás lo mismo. Encontrarás el nombre del fondo, en este caso es el Core MSCI World acumulativo en dólares. Esto implica que invertimos en las 3.000 empresas más importantes del mundo y de forma acumulativa. Es lo que hemos comentado anteriormente. Luego verás los rendimientos, pues el último día, la última semana, el último mes. Si vamos a 6 meses, pues el movimiento es alcista, 1 año es más alcista y 5 años aún es más alcista. Luego pues podemos ver un poco los detalles que hemos comentado. La composición es de acciones, los gastos de comisiones por participar en el fondo, cuál es el emisor y si es acumulativo o de distribución. Entramos ya a diferentes tipos de datos más relacionados con temas de ratios. Vemos aquí los sectores. Aquí estamos viendo cómo el 23,89% de los activos o las acciones, porque el 100% son acciones, lo hemos visto antes, de este fondo son de tecnología.
Si clicamos, pues podemos ver todos los sectores. Fijaros que hay un poquito de bienes inmuebles, servicios, materias primas, pero lo más importante que es tecnología, finanzas e industria y asistencia sanitaria en este fondo como tal, ¿eh? Y si miramos, pues podemos ver los países. Hemos comentado que se invierten 3.000 empresas, pero son de los países desarrollados. Es decir, aquí no tenemos países en expansión, en crecimiento o países en un estado de pobreza mayor. Con lo cual, evidentemente, ¿dónde estamos focalizando prácticamente todo? Pues en la parte de Estados Unidos y de Japón. Estados Unidos se lleva el 71,40% de las participaciones. Esto implica que el 71,40% de las acciones son de Estados Unidos. Aquí vemos un poco por acciones, pues ya estás invirtiendo un 4,65% en Apple. Pero no solo inviertes en Apple, sino que estás invirtiendo en todas y cada una de estas acciones. Busca cuánto vale invertir en Apple, una acción de Apple, una de Nvidia, una de Microsoft, de Amazon, de Meta, hasta 3.000 acciones. No te va a salir tan barato. Tú aquí puedes comprar o 97 euros, con lo cual compras una participación de este fondo, o compras una fracción. Con lo cual, esto es lo que te permiten los fondos indexados. Y luego pues ya tenemos aquí la información propia del fondo, pues índice de referencia, uso de beneficios, lo hemos comentado antes. En definitiva, esto sería un poco el perfil o la ficha técnica de cualquier fondo en cualquier plataforma. Más adelante, en una parte más avanzada del vídeo, te explicaré cuáles son los distintos tipos de portfolio que tú puedes crearte con los fondos, con los porcentajes, con las ganancias y con todo. Pero ahora estamos en una etapa inicial explicando cuáles son los mejores fondos indexados para invertir en bolsa y ganar dinero con ello. Lo que voy a hacer es explicarte 3 fondos muy generales, muy básicos, que todo el mundo tiene que conocer, y luego ya pasaremos a la siguiente sección de cómo invertir en bolsa e iremos avanzando poquito a poco. Entonces, el primero de ellos es el índice del S&P 500. Compras un fondo indexado que replique el S&P 500, en el cual están las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Podrías decir, oye, entonces estoy invirtiendo de forma muy focalizada, muy concentrada en Estados Unidos. Sí, pero la realidad es que si hay un problema importante en Estados Unidos, no va a sufrir solo Estados Unidos. Sufrirá Estados Unidos, sufrirá toda América, sufrirá toda Europa, sufrirá Asia, sufrirá el dólar, sufrirá el euro, sufrirá literalmente todo el mundo. Por contraposición tenemos el índice o el fondo indexado de países emergentes. Hablaremos de ello más adelante. Este índice o este fondo lo que hace es recoger las empresas más grandes de China, de India, de Brasil. Bueno, pues lo que se conoce un poco como los BRICS, pues esto es lo que recoge este fondo indexado. Es un fondo indexado que es mucho más volátil que el de Estados Unidos. Puede dar mejores retornos, pero en el momento en el cual haya problemas, creará mayores caídas. Es un fondo más arriesgado. Finalmente, por contraposición, tenemos el índice MSCI World, el cual es justamente el que hemos enseñado como ejemplo cuando hemos analizado un fondo y el que recoge las 3.000 empresas más importantes del mundo, porque se focaliza únicamente en países consolidados, en países desarrollados. Así que sería un poco la cara B del índice de países emergentes. Y antes de saber los distintos tipos de portfolio, cuánto dinero puedes ganar invirtiendo en bolsa, cuáles son los riesgos de invertir en bolsa y en fondos indexados o en otro tipo de activos, es importante que entiendas cómo invertir en la bolsa, cómo invertir en la bolsa de valores. Y en el momento en el cual tú quieres invertir o tú quieres comprar una acción, una materia prima, un bono, un fondo indexado, tienes 2 opciones. Opción número 1, comprar a través de un banco, lo cual requiere de preguntas, de llamadas, de intermediarios, de comisiones, de plataformas antiguas, en definitiva, requiere de pérdida de tiempo y de pérdida de dinero. Opción número 2, comprar a través de un broker, lo cual hace la misma funcionalidad, no, mejor funcionalidad que un banco y te ahorras todos los problemas en cuanto a pérdida de tiempo y pérdida de dinero que requiere invertir o comprar a través de un banco. Personalmente llevo más de una década utilizando brokers y para quien quiera usar un broker es importante que use uno que esté regulado, ya que cuando invertimos en un broker regulado tenemos hasta 100.000 euros asegurados y además
todas las acciones que compremos van a estar a nuestro nombre, por lo que si le pasa algo al broker o queremos cambiar de broker, podemos mover las acciones de un broker y llevarlas a otro broker sin ningún problema. Si utilizas un broker que no está regulado, el cual este tipo de brokers lo que hace es atraerte con menos comisiones, con no tener que pasar un proceso de identificación, etcétera, 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 ocurrirá lo siguiente, y es que las acciones que compras no están a tu nombre, muchas veces ni estarás comprando acciones reales, y si le pasa algo al broker, el cual no está regulado, no te ampara en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Pierdes las acciones y pierdes todo el dinero que hayas depositado en la plataforma. Si vives en España o en otro país de Europa, te recomiendo Trade Republic, que es justamente el broker que hemos utilizado antes para el ejemplo de análisis de fondo indexado. Se trata de un broker que tiene más de 4 millones de usuarios y está 100% regulado. En el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo encontrarás el enlace de Trade Republic. Si estás desde el ordenador y clicas en ese enlace, te va a llevar a esta página web que estás viendo. Tendrás que venir a la parte superior derecha donde pone descargar la app, clicas y a través del móvil escaneas el código y te lleva directamente a la App Store. El tema es que para abrir una cuenta en Trade Republic únicamente lo puedes hacer a través de la App Store. Es decir, a través del móvil. Si estás ya directamente en un móvil, en vez de llevarte a esta página web de ordenador, lo que va a hacer es llevarte directamente a la App Store. Entonces, te voy a enseñar cómo te puedes abrir una cuenta, ya que tardas literalmente un minuto. No te lo puedo enseñar en directo, simplemente porque no me puedo abrir más de una cuenta, pero en el momento en el cual escaneas y descargas la aplicación, vas a llegar a la siguiente página web en la cual, o a la siguiente aplicación del móvil, en la cual simplemente vas a poner tu número de teléfono. ¿Para qué? Pues para verificar el número de teléfono. Vas a tener que setear o configurar el PIN que te va a llevar al número de teléfono. Ahí lo tienes. Y pasas tu KYC. Eliges cuál es tu país de residencia, pones un poco tus datos, pues sinceramente, dónde vives, cuál es el PIN que quieres poner en tu dispositivo. Esto ya son términos de seguridad, configuras tu Face ID, etcétera, etcétera. En el momento en el cual proporcionas tu información personal, es el momento en el cual todas las acciones que tú estás comprando pasan a ser propiedad tuya. Esto es importantísimo que lo hagas así, simplemente porque de este modo, si ocurre o pasa algún problema con el propio broker, con Trade Republic, o si en algún momento tú dices, oye, yo me quiero llevar mi dinero de Trade Republic y lo quiero llevar a otro broker que me gusta más, lo vas a poder hacer sin ningún problema. Y como ves, únicamente en menos de un minuto puedes haberte creado la cuenta en Trade Republic y empezar a utilizar un broker totalmente regulado para comprar e invertir en bolsa, ya sea en acciones, fondos indexados, materias primas, lo que sea. Una vez entres a Trade Republic vas a encontrarte la siguiente pantalla. Es una aplicación extremadamente sencilla de utilizar. Tendrás dos como partes principales, la parte de cartera y la parte de efectivo. En la parte de efectivo pues tienes tu capital depositado, yo tengo unos 3.000 euros y te van a ir dando intereses simplemente por tener tu capital en la plataforma. Algo interesante porque, como hemos visto antes, solo por tenerlo en un banco no te van a dar nada. En Trade Republic ya como mínimo te dan un 2-3% de rentabilidad anualizado, en contraposición del 7% excluyendo la inflación que hemos visto anteriormente. Pero bueno, independientemente de ello, fijaros que tenemos luego la parte de cartera. En la parte de cartera pues tenemos las inversiones. Yo tengo Porsche y tengo un fondo indexado del SP500 acumulativo, y aquí pues tenemos un poco todo lo que sería la parte de nuestras inversiones. Si le damos a la parte de transferir, hablaremos de ello más adelante, podemos ingresar o enviar dinero. Si le damos a la parte de buscar, pues en este punto podemos buscar lo que queremos comprar. Nos movemos por acciones que se mueven más, por tendencia, por acciones, por ETFs, por criptomonedas, por derivados, por bonos. Así que tenemos tanto renta fija como renta variable. Tenemos también la parte de criptoactivos, aunque no estás comprando Bitcoin como tal. Y pues fijaros, le damos a ETFs y aquí en fondos lo que podemos hacer es buscar. Yo quiero un fondo indexado que invierta en biotecnología. Aplicamos y aquí nos salen todos. Yo quiero un fondo indexado que invierta en biotecnología, pero yo qué sé, sea su emisor esta o otra empresa. Pues aquí
lo hacemos. Y pues simplemente cuando ya lo tenemos todo, clicamos y le podemos dar a dos opciones. Leyendo toda la información del fondo, que es lo que hemos visto antes, pero en ordenador. Trade Republic se puede utilizar tanto desde el móvil como desde el ordenador. Podemos o comprar directamente cuánto dinero queremos comprar o podemos crear un plan de inversión. De esto hablaremos también más adelante en el momento en el cual expliquemos paso a paso cómo empezar a invertir o cómo empezar a comprar y a ganar dinero invirtiendo en bolsa. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo encontrarás el enlace para acceder a Trade Republic. Yo personalmente no puedo utilizarlo como me gustaría, simplemente porque no resido en Europa. Para todas aquellas personas que residan en España o en Europa, España forma parte de Europa, pero bueno, en Europa en general, les recomiendo al 100% que utilicen Trade Republic. Oye Alex, y para los que no estamos en Europa, ¿qué es lo que podemos utilizar? Bueno, pues yo utilizo Interactive Brokers, es el broker con el cual hago todo. Invierto, hago trading, compro acciones, compro ETFs, hago trading en el euro dólar, literalmente todo lo utilizo a través de Interactive Brokers. La gente de Latinoamérica también puede utilizar Interactive Brokers, aunque, aviso, es un broker complicado, complejo, que requiere de inversión inicial y requiere de conocimientos, así que si no has tenido nunca un trato con un broker, lo mejor es que busques otro broker en Latinoamérica que te pueda ayudar. Y lo mismo para Estados Unidos. Quien viva o resida en Estados Unidos, ¿puede utilizar Interactive Brokers? Sí. ¿Le recomiendo que utilice Interactive Brokers si nunca ha utilizado ningún otro broker? No. Es cuestión de que busquéis cuáles son los brokers que hay en Estados Unidos en base a vuestra necesidad, a vuestro perfil, a las regulaciones y a todo. Vamos a continuación a por otro punto importantísimo, y es el entender cuánto dinero se puede ganar invirtiendo en bolsa, explicando tanto las rentabilidades como también los riesgos. Y algo que yo aprendí muy rápidamente cuando estuve trabajando en el banco de inversión privado, en la mesa de trading, parte formativa, de inversión y demás, es que siempre hay algo. Yo llegué al banco con poca inversión realizada porque me llegué dedicándome solo y exclusivamente al trading, ya vivía del trading y había invertido dinero en bolsa, en índices y demás, pero la realidad es que para el año 2017, principios de 2018, yo no tenía tampoco mucho dinero invertido en bolsa. ¿Por qué? Porque no era mi especialidad. Y siempre había algo, siempre hay miedo de recesión, siempre hay miedo de guerra, siempre hay miedo de esto, de lo otro o de lo de la moto. Ya se aseguran de tenernos tranquilos, ya se aseguran de generar estos miedos, esta incertidumbre, no solo para que las compras se las lleven otros, sino porque el miedo y la incertidumbre es lo que vende. ¿Qué vende más? ¿Un titular que dice que las casas o los inmuebles han subido un 3%? ¿O un titular que te alerta de la posible caída o crash del mercado inmobiliario? Obviamente clicas en el mercado inmobiliario. Y cada año, cada mes, cada semana hay algo, hay una duda, hay un miedo, hay un punto de mercado que es literalmente igual que un punto de mercado antiguo donde el mercado quebró y donde todo el mundo perdió dinero y la gente lo pasó muy mal. Entonces, cuanto antes entiendas esto, mejor. Pero dentro de este contexto, el mercado tiende al alza. Es decir, si miramos un SP500 en gráfico semanal, vemos que el mercado tiende al alza. Y es muy sencillo el pensar, oye, yo si hubiera comprado en el año 1969 y hubiera aguantado hasta ahora, ¿cuánta rentabilidad hubiera obtenido? 6.313%. Bueno, es una rentabilidad gigante, lo que sea, ¿no? La respuesta es sí. Es mucha rentabilidad. Ahora bien, ¿crees que en la situación contextual del 1960 o 1970 era distinta a la actual? ¿Crees que en ese momento no había miedo, no había incertidumbre, no había una recesión a la vuelta de la esquina? Siempre hay algo. Sin embargo, los mercados tienden a subir y lo podemos ver en el S&P 500, lo podemos ver en el Nasdaq, lo podemos ver en el Dow Jones, que son otros índices de Estados Unidos, lo podemos ver en el Russell, pero oye, lo podemos ver en el DAX, que es el índice de Alemania, lo podemos ver en el Eurostoxx, que es el índice de Europa, lo podemos ver en el CAC, que es el índice de Francia, lo podemos ver incluso en el IBEX 35, que es el índice de España.
El mercado en general tiende a subir, tiende a revalorizarse independientemente de los momentos de miedo que se van a vivir en todas y cada una de las situaciones en las cuales te puedas plantar. En todos y cada uno de los contextos históricos en los cuales te puedas plantar, siempre habrá algún miedo que te haga ver que igual es mejor no invertir, que igual es mejor aguantar tu dinero. Mismamente, sin ir muy lejos, año 2019, parecía que estábamos ante una desaceleración económica mundial que exponía a todos y cada uno de los bancos centrales a una situación de desborde, de ahogo. Empresas líderes como BMW avisaban de los problemas que estaban viendo y la situación tan tensa que se estaba viviendo. Y parecía que debido a falta de crecimiento, riesgos como aranceles, debilidad en exportaciones en Europa y falta de demanda en China, unido a un posible Brexit sin acuerdo, todo el mundo se iba a ir al garete. Pues bien, lo que terminó ocurriendo es que desde el 2019 hasta el 2022 el mercado subió un 77% sin prácticamente corregir, más allá de la recesión intermedia a raíz de la pandemia que vivimos a principios del 2020. Fijaros que los años positivos del S&P 500 son de un 71% y los años negativos son de un 29%, es decir, hay una claridad absoluta y dominancia absoluta de los años alcistas contra los años bajistas desde el 1825 hasta el 2020. Es decir, estamos contando prácticamente 200 años. Pero ojo, que haya más años positivos que años negativos no significa que no haya caídas. Aquí podemos ver que prácticamente en todos y cada uno de los años hay movimientos bajistas importantes. Algunos son movimientos bajistas que terminan formando años bajistas, como por ejemplo a principios de los 2000, pero luego tenemos otros donde se forman grandes movimientos bajistas, como a finales de la década de los 2000, pero el mercado en general tiende a seguir creciendo, con lo cual sí, el S&P 500 tiende al alza, tiende a subir, tiende a mejorarse año tras año, pero eso no implica que de forma intraanual haya movimientos bajistas. Y se suele relacionar mucho si la rentabilidad del año va a ser mayor o va a ser menor en base al partido que represente el presidente de Estados Unidos. Pero la realidad es que si de repente ocultamos todas las rentabilidades y enseñamos las rentabilidades negativas, vemos que únicamente George Bush, Richard Nixon y Herbert Hoover tuvieron mandatos presidenciales negativos. En el caso de Herbert sí que llegamos al 80% de caída, pero en el caso de Bush y de Nixon nos quedamos por encima del 40%. El resto de presidentes, como se puede comprobar, siempre han tenido mandatos positivos, con lo cual el largo plazo es tu amigo, independientemente de si manda Joe Biden o de si manda Donald Trump. De hecho, aquí podemos ver cómo los rendimientos a 10 años en general, invirtiendo en el Dow Jones, es otro de los índices que hemos comentado de Estados Unidos, son positivos. Únicamente hemos tenido 3 momentos en los cuales, si hubiéramos invertido 10 años atrás, nos hubiéramos acercado al cero o hubiéramos tenido un poquito de pérdida. Sin embargo, si nos focalizamos en el rendimiento de la inversión a 20 años, no hemos tenido etapas negativas. Lo peor que hemos tenido es rozar o caer por debajo del 5% en uno o dos momentos anteriores si hubiéramos invertido 20 años antes. Y si miramos la ganancia promedio del S&P 500 durante los últimos 33 años, nos damos cuenta de que dejando de lado la inflación, es decir, no aplicando una inflación anual en función de X o Y país, la tasa de crecimiento anual compuesto es del 11,21%. Con lo cual, de promedio, el S&P 500 sube un 11,21% anualizado. Y ahora que ya tienes claro qué es invertir en la bolsa de valores, por qué es importante invertir en la bolsa de valores, cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas, ahora que ya ves la diferencia entre inflación, rentabilidad, etcétera, etcétera, vamos a ir avanzando un poquito más para ir definiendo cómo podemos invertir en la bolsa de valores. Y lo primero es hablar de estrategias de inversión. Dentro de estas estrategias de inversión, primero tienes que tener en cuenta 3 puntos principales. Antes de empezar a invertir, tienes que tener asegurado 6 meses de vida. Tus costes de vida tienen que estar asegurados en un fondo de emergencia o donde quieras,
El hecho de que el dinero se devalúe en un banco no significa que no tengamos que tener un fondo de emergencia mínimo, porque no sabemos nunca lo que puede ocurrir. Así que no empieces a invertir si no tienes tus costes de vida pagados por lo menos durante 6 meses. En segundo lugar, una vez ya tienes ese fondo de emergencia asegurado, lo que tienes que hacer es, de cada ingreso que generas, quitar la parte básica. ¿Cuál es la parte básica? Pues si quieres seguir acumulando un poquito, muy poco en ese fondo de emergencia, puedes hacerlo. Ya no es necesario, pero puedes hacerlo. A partir de ahí, pagas la luz, pagas el gas, pagas la casa, pagas el coche, pagas X, Y, Z. Es decir, lo obligatorio. Obligatorio es lo que necesitas pagar. Ir con tus amigos a cenar es divertido, pero no es obligatorio. Salir de fiesta X día es divertido, pero no es obligatorio. Ir a comprarte ropa es divertido, pero no es obligatorio. Es decir, primero, fondo de emergencia. Segundo, de lo que yo ingreso, ¿cuánto dinero tengo que quitar sí o sí para pagar lo obligatorio? Un 30, un 40, un 50, un 60, un 70%, dependerá de qué, del ingreso y de tu estilo de vida. Paso número 3. Una vez ya tienes el fondo de emergencia y una vez ya has retirado lo imprescindible para vivir y lo vas a ir retirando mes a mes, estipulas una cantidad que vas a invertir de forma mensual, que puede oscilar entre el 10 y el 30%. Lo mínimo tiene que ser un 10%. Eso es lo mínimo, es lo estándar. A partir de ahí, pues puedes ir incrementando un 15, un 20, un 30, un 35, un 40... Bueno, dependiendo, como más dinero cobres, menos dinero gastes, por lo que sea, y más dinero puedas invertir, más capacidad de diversificar tienes, con lo cual, evidentemente, más fácil es ganar dinero en bolsa. Dicho esto, es importante que entiendas la diferencia entre inversión activa y entre inversión pasiva. La inversión activa, ¿por qué se caracteriza? Por comprar y vender a través de conocimientos técnicos, macroeconómicos y fundamentales, por buscar las mejores oportunidades de mercado, teniendo en cuenta los riesgos que se presentan en cada momento, y por tener un control de la gestión monetaria realmente elevado. La gestión pasiva se caracteriza por comprar y aguantar a largo plazo, año tras año, por buscar o invertir en activos menos volátiles y más seguros para proteger nuestro dinero y ganar algo a final de año. Y además por marcar una estrategia de compra periódica, sin importar lo que está haciendo el mercado. Para el enfoque de gestión activa, recomiendo estrategias basadas en el value investing, en el análisis técnico e incluso en conocimientos de economía y finanzas. Para el tipo de gestión pasiva, recomiendo estrategias de DCA. El DCA simplemente es una práctica en la cual eliges un activo, ahora hablaremos de diferentes activos y de diferentes carteras, marcas una cantidad, determinas un periodo de compra y compras, pase lo que pase. Vamos a poner el ejemplo con Bitcoin. Bitcoin es una criptomoneda, no hemos hablado de ella, ya que hemos hablado de acciones, fondos indexados, bonos, etcétera, etcétera, pero es un activo en el cual también se puede realizar este tipo de prácticas. Así que imaginaros que vamos a determinar que vamos a comprar Bitcoin, lo vamos a comprar $200 de Bitcoin de forma mensual y lo vamos a comprar, si cobramos el día 1 o 2, pues lo podemos poner el día 3 o el día 4, qué sé yo. Vamos a poner un periodo de inicio, pues no hace falta que sea del año 2015, para simplemente tampoco pasarnos, vamos a poner año 2016, mitades del año 2016, este día de aquí, y vamos a finalizar pues en el año 2025 aquí, por ejemplo. Bien, si hubiéramos hecho un DCA de Bitcoin de forma mensual, independientemente de lo que ocurriera con Bitcoin, fijaros, hubiéramos invertido $21.400 en 107 meses. No es tanto. No es tanto. Tampoco son tantos años y son $200 al mes. Así que tampoco es tanto gastar $21.400. ¿Cuánto gastas en ropa, comida, fiestas y regalos? En general y de promedio, más de 200 al mes, probablemente. Pero bueno, esto nos hubiera permitido acumular 5,60 bitcoins. Y estos $21.400 se hubieran convertido en $488.797. Es decir, haciendo DCA, Bitcoin sube, se compra, Bitcoin cae, se compra, Bitcoin sube mucho, se compra, Bitcoin cae mucho, se compra. De forma dinámica, de forma pasiva, sin involucrarnos en nada,
hubiéramos obtenido una rentabilidad del 2184,10%. Es decir, una auténtica burrada. Y estos son simplemente las dos formas o dos estrategias que podemos ver en cuanto a gestión activa y gestión pasiva. Ahora bien, ¿cuáles son los distintos tipos de cartera que podemos crear? Hay 3 tipos de cartera distintos y variarán en función de la personalidad de cada uno, los objetivos, los intereses y el capital del que disponga. La primera cartera es una cartera 100% renta variable. Lo que vamos a hacer en esta cartera es invertir en acciones internacionales. Podremos diversificar por país, podemos diversificar por sector, por moneda, etcétera, etcétera. Buscaremos rentabilidades entre el 8 y el 12%. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que históricamente son las rentabilidades que podemos esperar. Habrá años que ganaremos un 20 y habrá años que perderemos un 10. En definitiva, entre un 8 y un 12%. Y tendremos que estar dispuestos a aceptar grandes periodos de drawdown, grandes periodos de caída. No significará que perdamos un 90% como invirtiendo en una criptomoneda, pero igual estamos durante 4 años en los cuales no ganamos nada. Pues bien, independientemente de no ganar nada durante esos 4 años, 3 años o 2 años, es un ejemplo, tenemos que seguir creando, tenemos que seguir comprando, porque serán esos momentos de acumulación los que permitirán que luego, cuando el mercado tire, ganemos mucho dinero. En esta cartera repartiremos un 85% al Vanguard Global Stock Index Fund y un 15% a iShares Core MSCI Emerging Markets. En segundo lugar tenemos las carteras 60-40, donde invertiremos el 60% en renta variable y el 40% en renta fija. Son carteras que generan menos ganancias, pero menos volatilidad. Y son perfectas para aquellas personas que o tienen un capital ya más elevado, que sobresale de la media, que ya no solo puedes invertir 100, 200 o 500 euros al mes, sino que puedes invertir 5.000 o 10.000 y no hay mucho problema, o son personas que ya están llegando a una etapa de dejar de trabajar y quieren seguir invirtiendo porque saben que la inversión en renta variable da más dinero que la inversión en renta fija, pero quieren irse protegiendo poquito a poco. El 45% lo invertiremos en el Vanguard Global Stock Index Fund, el 15% en iShares Core MSCI Emerging Markets y el 40% en Global Bond Index Fund. Finalmente tenemos las carteras 30-70, donde invertiremos el 30% en renta variable y el 70% en renta fija. Esto pues ya son carteras de personas que o ya están en etapa de jubilación o simplemente quieren traspasar su capital o su patrimonio a siguientes generaciones, o tienen mucho dinero y no quieren ganar dinero, sino que simplemente quieren ganar muy poquito para protegerse de la inflación o no tener su dinero depositado en un banco y ya está. Aquí invertiremos el 25% en Vanguard Global Stock Index Fund, el 5% en iShares Core MSCI Emerging Markets y el 70% en Global Bond Index Fund. Ahora bien, antes de hablar de impuestos y del paso a paso para empezar a invertir en bolsa, quiero hablarte de un pequeño secreto de la propia inversión, y es que invertir no es comprar y volver a meter dinero y comprar, y volver a meter dinero y comprar, y volver a meter dinero y comprar. ¿Con esto se puede ganar dinero? Sí, 100% puedes ganar dinero. Ahora bien, ¿es la forma óptima de ganar dinero? La respuesta es no. Y lo vamos a ver poco a poco a través de 3 ejemplos. Iremos de menos a más para que entiendas bien a qué me refiero. Aquí estás viendo en pantalla lo que ocurre cuando no inviertes. ¿Qué ocurre cuando no inviertes? Pues que tu dinero cada vez vale menos y pasan 15 años y lo que ha ocurrido es que tu dinero ha perdido, o el valor de tu dinero ha perdido un poder adquisitivo de más de 5.000 euros. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú inviertes? Fíjate, vamos a ir a ChatGPT y le vamos a decir lo siguiente. Ya tengo una especie de prompt copiado y le vamos a decir, oye, voy a invertir 1.000 euros al año durante 20 años. Es decir, no van a ser 1.300, aquí hemos puesto un ejemplo de 1.333 al mes, durante 15 años. Van a seguir siendo 20.000 euros, pero en vez de en 15 años, en 20 años. A una rentabilidad del 7% anual. ¿Por qué? Simplemente porque a esta rentabilidad ya le quitamos la inflación. Y aportaré 83 euros cada mes. Pues
Si inviertes 1.000 euros al mes, o sea, 1.000 euros al año, son 83 euros al mes. ¿Cuánto dinero termino teniendo al cabo de 20 años? Es decir, quiero saber cuánto dinero voy a ganar después de 20 años aportando 1.000 euros de forma anual, lo cual implicaría 83 euros de forma mensual con esa rentabilidad del 7%. Podría ser una rentabilidad pura de, oye, podemos calcular un 11% y ya está, o lo que podemos hacer es calcular un 7% ya quitando el tema de la inflación. Y como puedes comprobar, nos da una rentabilidad del 33.300. Esto es lo que nosotros ganaríamos, o esto es lo que nosotros terminaríamos teniendo al cabo de 20 años con la inflación, con la inversión y con todo. Perfecto. Ahora bien, ¿qué ocurre si aplicamos este secreto? ¿Qué ocurre si aplicamos este interés compuesto? Bueno, inversión inicial, 0. No tenemos nada de inversión inicial. Contribución mensual, hemos comentado antes, son 83 euros o 83 dólares al mes. Cantidad de años, 20 años. Tasa de interés estimada, un 7%, lo hemos comentado antes. Rango de varianza de las tasas, aquí no vamos a comentar nada porque ya hemos quitado un poco y hemos hablado de anualizado, de inflación y demás. Y frecuencia de la capitalización, es decir, la cantidad de veces por año que se capitalizará el interés. Lo vamos a poner de forma mensual. Vamos a calcular cuál es el resultado de este trámite. Nos da una rentabilidad del 43.236,91. Y ahora, si lo que hacemos es venir aquí y comparar los resultados, nos damos cuenta de lo siguiente. Sin inversión, empezamos con 20.000 euros y tenemos luego 14.771 euros en 15 años, no en 20, en 15 años. Invirtiendo, empezamos con 20.000 euros y al cabo de 20 años tenemos una rentabilidad final de 33.300. E invirtiendo a través del interés compuesto, empezamos con 20.000 y terminamos con 43.236,91. Es decir, la diferencia entre no invertir e invertir con interés compuesto es de 28.465,53 euros. Estás multiplicando por 2 prácticamente tu inversión inicial. O sea, tu capital inicial antes de que se te quite la inflación. ¿Por qué? Porque aquí hemos calculado sin invertir, pero esto es el resultado de 15 años. Si nos vamos a 20 años, no te quedas con 14.771 euros de capacidad económica, sino que te vas por debajo de los 13.000 incluso. Entonces, hay una diferencia de 30.000 euros prácticamente entre lo que es no invertir y lo que es invertir con interés compuesto. Es el momento ya de hablar de los impuestos, de cómo declarar las ganancias y de cómo declarar las pérdidas, que también hay que declararlas. Pero lo primero es hacer un disclaimer. Yo no soy asesor fiscal y deberías hablar con un asesor fiscal. Lo que voy a comentar ahora es meramente informativo y genérico, es decir, no aplica exactamente igual a tu caso que al mío. Yo hago trading, yo invierto, yo resido en un sitio distinto, yo tengo empresas, yo tengo empleados. Tú puedes tener otras cosas en mayor medida o en menor medida, pero tu situación es distinta a la mía y la mía es distinta de la del vecino y así sucesivamente. Con lo cual, para un trato más cercano y más verosímil a la situación de cada uno, es importante contactar con un profesional, con un asesor fiscal especializado. De entrada, para que lo sepas, hay una serie de documentos oficiales que los contribuyentes deben presentar a Hacienda para declarar ganancias, pérdidas e inversiones. Estos documentos se presentan simplemente para liquidar impuestos correctamente y evitar, que te metan una sanción. Si inviertes en bolsa, los modelos más importantes son el modelo 100, donde se realiza la declaración de la renta, el IRPF, el modelo 720, donde se realiza la declaración de bienes en el extranjero,
y el modelo 714, donde se declaran los impuestos sobre el patrimonio. Para este año, las ganancias obtenidas en bolsa siguen tributando dentro de la base del ahorro sobre el impuesto de la renta de las personas físicas, es decir, el IRPF. Y ahora te explicaré qué pasa cuando ganas dinero invirtiendo en bolsa, pero primero te pondré un ejemplo de qué pasa cuando pierdes dinero invirtiendo en bolsa. Supongamos que este año realizas las siguientes operaciones en bolsa. Vendes acciones de la empresa A con una ganancia de 2.000 euros. Vendes acciones de la empresa B con una pérdida de 5.000 euros. Vendes acciones de la empresa C con una pérdida de 3.000 euros y has recibido 1.000 euros en dividendos. Lo primero que tienes que hacer es compensar las pérdidas con las ganancias patrimoniales. Ganancias patrimoniales tienes 2.000 euros, pérdidas patrimoniales tienes 5.000 más 3.000, un total de 8.000 euros. El resultado después de compensar es 2.000 euros menos 8.000 euros menos 6.000 euros. Así que ya hemos compensado las ganancias, pero nos quedan 6.000 euros de pérdidas pendientes. El segundo paso es compensar las pérdidas patrimoniales con hasta el 25% de los rendimientos del capital mobiliario. Es decir, dividendos recibidos, 1.000 euros. El 25% de 1.000 euros son 250 euros. Pues las pérdidas después de esta compensación son 6.000 euros menos 250 euros, te queda 5.750 euros de pérdidas pendientes. El paso número 3, como aún te quedan 5.750 euros de pérdidas y no puedes compensarlas más este año, las arrastras hasta 4 años para compensarlas en ejercicios futuros. Lo que significa que en 2026, 2027, 2028 o 2029, si tienes ganancias patrimoniales o rendimientos del capital mobiliario, vas a poder compensarlas con estas pérdidas hasta que se terminen agotando. Esto es la parte de haber perdido dinero en bolsa. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero para una persona que ha estado ganando dinero durante el último ejercicio. Vamos a poner que vendes acciones de la empresa A con una ganancia de 8.000 euros. Vendes acciones de la empresa B con una pérdida de 3.000 euros, vendes acciones de la empresa C con una pérdida de 2.000 euros y has recibido 1.500 euros en dividendos. El paso número 1 es compensar las pérdidas patrimoniales con las ganancias patrimoniales. Ganancias patrimoniales son 8.000 euros y pérdidas patrimoniales son 3.000 más 2.000, 5.000 euros. Así que 8.000 euros menos 5.000 euros da un total de 3.000 euros. Tenemos una ganancia neta de 3.000 euros que tributa en la base del ahorro, lo hemos comentado antes. El paso número 2 es sumar los rendimientos del capital mobiliario, es decir, los dividendos. Los dividendos hemos comentado que son 1.500 euros y como tributan de la misma forma que las ganancias patrimoniales, sumamos 3.000 euros, que es la ganancia neta después de las compensaciones que hemos hecho antes, más 1.500 euros de dividendos o capital mobiliario, es lo mismo, nos da un total de 4.500 euros. Y en el paso número 3 simplemente aplicamos los tipos impositivos del ahorro para este año. Hasta 6.000 euros, un 19%. De 6.001 a 50.000, un 21%. De 50.001 a 200.000, un 23%. De 200.001 a 300.000, un 27%. Y más de 300.000 euros, un 28%. En este caso, la base imponible es 4.500, que queda completamente dentro del primer tramo de 19%. Así que 4.500 por 19% nos da un total de 855 euros a pagar. Lo primero es tener un broker. Una vez ya tienes todo este conocimiento teórico y práctico que he definido en este curso, necesitas un broker. ¿Tienes una cuenta abierta? Perfecto. Yo ya he dicho el cual recomiendo yo para Europa, Trade Republic. Lo vas a encontrar el link en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo. ¿No eres de Europa? Pues puedes utilizar Interactive Brokers, como hago yo, que no resido en Europa. Sin embargo, es importante que entiendas que Interactive Brokers tiene una complejidad superior. ¿No quieres utilizar Interactive Brokers o no eres de Europa o no te gusta Trade Republic? Bueno, pues busca un broker en tu país en base a regulaciones, soporte, activos, depósito mínimo, etcétera, etcétera. Una vez ya tenemos el broker y estamos en Trade Republic, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es transferir dinero. ¿Cómo transferimos dinero? Pues venimos aquí, parte inferior derecha, donde pone
transferir y le vamos a dar a ingresar, porque vamos a depositar. Yo, por ejemplo, ya tengo una tarjeta Wise guardada. Puedes utilizar una tarjeta como este tipo, que tú tengas ya guardada, o tienes 3 opciones más. Utilizar una nueva tarjeta, ya pones los datos de tu tarjeta. Puedes también, pagar a través de Apple Pay. Puedes decir, oye, pues mira, yo quiero meter 200 euros y le das a siguiente, o puedes seguir el modelo de transferencia bancaria. En la transferencia bancaria, el dinero tiene que venir de una cuenta que esté a tu nombre. Si no viene de una cuenta que esté a tu nombre, no te lo van a aceptar. Esto es el paso número 1. En segundo lugar, es el paso número 2. ¿Cuál es tu perfil de inversor? ¿Cuál es la cartera que tú vas a elegir? ¿Vas a elegir una cartera 100% renta variable, un 60-40, un 30-70? Bueno, define un poco por dónde vas a ir, porque en base a esto vamos al paso número 3, donde tú compras esos activos. Entonces venimos aquí a buscar y pues cada uno tiene que elegir el activo o el fondo que va a comprar en base a su situación. En este caso yo voy a comprar el Core MSCI World en dólares y acumulativo. Muy bien, una vez lo tenemos ya, hay 2 opciones. Opción número 1, venimos aquí, le damos a comprar y ponemos la cantidad. Oye, quiero comprar 100 euros. Siguiente, y le damos a comprar y automáticamente se ejecuta la compra. O tenemos la opción número 2. Oye, yo quiero realizar una estrategia de DCA en forma de gestión pasiva. No quiero estar involucrándome yo en cuánto comprar, cuándo vender, etcétera, etcétera. No. Le damos a crear plan. ¿Y qué es lo que vamos a determinar en este plan? En base a los pasos que hemos comentado antes de fondo de emergencia, de cuánto dinero necesito para vivir, etcétera, etcétera. ¿Cuánto voy a invertir yo? Un 10% de todo mi capital, de lo que ingreso de forma mensual, pues ponemos, por ejemplo, 150 euros. Le damos a siguiente. ¿Cuándo lo voy a invertir? Hombre, pues cada uno que elija. De forma mensual ya está bien. A principio del mes, del 2 al 25, le damos a crear y automáticamente se genera ese plan de inversión. Entonces, estos 4 pasos son básicos para empezar. Es lo que tienes que hacer a partir de ahora. Obvio, tienes que seguir formándote. Obvio, estos pasos no son teóricos, son ya de empezar. La teoría y la práctica la hemos visto en el curso. Pero lo que tienes que hacer a partir de ahora es seguir estos 4 pasos que he comentado aquí. Recuerda 2 cosas. Abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo encontrarás mi link de Trade Republic para registrarte y para empezar con estos 4 pasos que he comentado, pero es que también en el primer comentario y en la descripción del vídeo encontrarás otros enlaces de interés, como cursos, tutoriales, formaciones, estrategias de inversión, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.